La Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941. Tanto Perú como Ecuador han vivido diferentes conflictos entre ellos, en donde podemos encontrar que más de una vez han tratado de solucionarlos, pero no han resultado o no han quedado conformes. Estos conflictos datan desde la independencia de la Gran Colombia, pero hoy nos centraremos en la Guerra Peruano-Ecuatoriana. La guerra empezó el 5 de julio de 1941, cuando Ecuador intenta atacar los puestos fronterizos de Tumbes, Jaén y Maynas, ya que querían sus territorios anexarlos a su país, pero la Guardia Civil peruana pudo detener el avance ecuatoriano. Después de ese incidente, las escaramuzas continuaron en otros puntos de la frontera. Bastantes fuentes peruanas confirman que las fuerzas ecuatorianas trataron de cruzar el río, pero estos fueron rechazados por la Infantería número 5. Después de aquellos incidentes, el día 6 de julio de 1941, la aviación peruana ejecutó ataques aéreos contra los puestos ecuatorianos. El día 23 de julio de 1941, luego de varias riñas y combates sin mayor relevancia en la frontera, las fuerzas peruanas lanzaron una gran ofensiva contra la provincia vecina del Oro. Gracias a la superioridad del armamento y de soldados que tenía Perú, se pudo derrotar a las fuerzas ecuatorianas, que en ese entonces tenían biplanos y triplanos, que no eran un rival para Perú. El Oro fue la primera provincia tomada por militares peruanos y todo lo que para el 23 de julio es conocido como la Batalla de Zarumilla. Los soldados peruanos se podían diferenciar por el sol que poseían en su casco, en los que bastantes ecuatorianos pensaron que este símbolo en los cascos eran cascos de Japón. Entre las armas ocupadas por las fuerzas peruanas podemos ver el uso de ametralladoras como la ZB-30, de origen checo, armas pesadas como los cañones Schneider o tanques Panzer 38, que también eran de origen checo. Como en el caso de Ecuador, es totalmente diferente, ya que no tuvieron acceso a armamento para afrontar esta guerra. Igualmente ocuparon armamento no menor, como las Game Wear 1888 y las pistolas de modelo 1911. También se ocuparon ametralladoras ZB-30, pero a diferencia del armamento que poseían las fuerzas peruanas, los ecuatorianos no tenían cañones ni armas de gran calibre. Retornando al tema principal, luego de la batalla de Zarumilla no pasó nada más aparte de enfrentamientos de larga distancia y emboscadas. Para el mes de septiembre ocurrieron dos emboscadas que terminaron con varios grupos de reconocimiento peruano. Estas emboscadas son conocidas como la emboscada de Parotrillo y la emboscada de Panupalí. En la emboscada de Parotrillo se sabe que el héroe nacional peruano Alipio Ponce Vázquez pierde la vida, junto con su grupo. Actualmente es héroe nacional peruano. En las operaciones navales se puede ver que es la que menos se ocupará, ya que solo sirvió para el transporte de tropas peruanas y bombardear puertos, pero es usado en menor cantidad, por lo que su uso es casi nulo. Pasados los meses, los buques y barcos de la Marina peruana se fueron retirando progresivamente, pero a pesar de ello, se quedaron uno por la precaución. Mientras en operaciones aéreas, se puede ver que fue la rama más usada frente a la Marina. La aviación peruana estaba constituida por una escuadrilla de 5 cazas NA-5, de origen norteamericano. Estas naves fueron conocidas como Toritos. El 6 de junio, apenas pasando un día del inicio del conflicto, los aviones comenzaron con el incesante bombardeo en los puertos ecuatorianos, y para invadir el puerto Bolívar se usaron paracaidistas peruanos que tomaron con éxito el dicho puerto. Eso fue el 31 de julio de 1941, dando así el primer uso de las fuerzas aerotransportadas en América. El día 23 de julio, el escuadrón de caza despegó de Tumbes y junto con ellos el teniente Quiñones. Mientras tanto, los aviones norteamericanos estaban sobre el objetivo ecuatoriano, en Quebrada Seca. Cuando Quiñones intentó descender para lanzar sus bombas, fue alcanzado por el fuego antiaéreo ecuatoriano, de las ametralladoras Breda. En vez de salir del avión con su paracaídas, Quiñones sigue el rumbo hacia el objetivo ecuatoriano, en Quebrada Seca. Gracias a esto se destruyeron las baterías ecuatorianas y Quiñones se inmolaría en el acto y a la vez a la muerte. Otros relatan que Quiñones cayó en Carcabón y no en Quebrada Seca, y fue derribado con una ametralladora 730 y no con un cañón antiaéreo, ya que en dicha zona no se registraba ninguno de estos cañones. Podemos ver que este héroe nacional para el Perú sale en los billetes de los 10 soles. En el mes de agosto de 1941, el presidente ecuatoriano Carlos Arroyo conservó una gran parte del ejército para defender la capital del Ecuador, es decir, Quito.
Además de muchos servicios de inteligencia indicaron que Perú estaba a menos de 48 horas de Guayaquil, pero las tropas peruanas tenían una idea. En el caso de que Ecuador no respete el derecho peruano sobre varias provincias norteñas como Tumbes, Junín y Maynas, se procedería a atacar Guayaquil. 11 de septiembre, Ecuador hace la emboscada de Portillo, donde muere la gran mayoría del grupo peruano de reconocimiento, además de la emboscada de Panubalí, que ocurrió el 18 y 19 de septiembre, donde también murieron varios soldados producto de esto. Luego de esto, la aviación peruana bombardea las cercanías del río Jugones y se da la orden de ocupación de San Hawái y Cuenca, pero no fue cumplida al 100%, ya que había una misión diplomática encargada de terminar con el conflicto. Además, en la selva, los militares peruanos reivindicaron los territorios de Sucumbúos, Napo y Portaza. El presidente de Ecuador, Carlos Alberto Arroyo del Río, firmó el Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Así, el Ecuador renunciaría a su salida soberana al río Amazonas. El 16 de agosto se realizó el desfile militar para celebrar la victoria peruana. A continuación, les mostraremos un fragmento de una noticia del canal Latina, en donde se da a conocer un pequeño testimonio de un ex soldado peruano que participó en la guerra peruano-ecuatoriana del año 1941. Las unidades blindadas del ejército se cuentan entre los principales atractivos de la parada militar. Este año a la cuadrilla motorizada la encabezará un valeroso militar que estuvo a punto de perder la vida defendiendo a nuestro país. Vamos a conocer de quién se trata. Este tanque y su soldado son parte de la victoriosa historia de la campaña de Zarumilla de 1941. Valentín Castillo Paucar, a sus 95 años, recuerda con lucidez el día que vencieron a los ecuatorianos. Eso cuando pasamos con los tanques, ya había sido bombardeado por la escuadrilla de los aviones de Perú. Varias veces bombardeaban y retornaban a reponerse de municiones. En ese entonces era operador de la central de telecomunicaciones del tanque LPT-1 e integraba el agrupamiento norte, un duro trabajo que desempeñó por casi 2 años. En el norte, en Zarumilla, de ahí pasé a La Palma, Chacras. La Palma queda acá y Chacras queda al frente. Es dividido por un río, pero río bajito. Las misiones que cumplió fueron peligrosas. Varios balazos perforaron el blindaje del tanque y ahora están inmortalizados en profundos agujeros que le recuerdan a Valentín Castillo cómo logró sobrevivir. Estaban en un enfrentamiento y yo no me había acordado de Dios, pero cuando se presentó una mano a mi delante, ese es el señor de Gomantanga. Solté el arma y me puse a llorar porque estaba con él, pues. El 29 de julio, el tanque y su soldado encabezarán la cuadrilla motorizada, un reconocimiento que hace el ejército al patriotismo y valor de los hombres de armas que defendieron nuestro país. Es un reconocimiento que va a tener el señor. El día de hoy estamos en las actividades previas y el día 29 el señor va a estar nuevamente formando parte de la tripulación del tanque LPT-1 que participó en esta campaña y que nos dio una victoria. En el desfile y parada militar también veremos el impresionante paso de estos vehículos con armamento antiaéreo, unidades blindadas que alcanzan los 50 kilómetros por hora y que tienen un radar incluido. Consta de 4 cañones 23 milímetros y la parte motriz básicamente que sirve para el desplazamiento. Interiormente tiene un sistema antiatómico que nos permite detectar la radiación en caso de que haya una explosión cerca del vehículo para poder proteger a la tripulación. Asimismo cuenta con un aparato de navegación que nos permite desplazarnos durante el día o en la noche. Como Carlos Saldarriaga, los suboficiales y oficiales que operan estos equipos son experimentados, al igual que los militares que van a bordo de estos jeeps armados. De cada tipo de vehículo estamos sacando una muestra. Como usted entenderá, no podemos sacar todo el material porque si no, imagínese la duración del desfile. Entonces el tiempo estimado de todo este agrupamiento motorizado es de 20 minutos aproximadamente y una muestra de
que varía entre 3 a 5 vehículos de cada tipo. Pero esto no es todo. Tras la pausa le contamos que modernos vehículos de los bomberos y de SAMU también pasarán por la Avenida Brasil.